Los que creyeron que sembrando mentiras y calumnias por doquier iban a desacreditar a nuestro pueblo, se equivocaron. Robaron la propiedad de mi abuelo. Finalmente podemos obtener justicia luego de 60 años, dijo Ben, que pide una indemnización por daños a Carnival. El 17 de abril del 2019, día del anuncio de la activación del título 3 de la ley Helms-Burton, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya había validado 6.000 demandas por un valor de $8.000 millones. Poco tiempo después, comenzaron a presentarse ante las Cortes norteamericanas causas amparadas en esta legislación. Que va a tener un efecto muy importante de disuasión si alguien está todavía en el mundo contemplando la posibilidad de invertir con los Castro. La jurisdicción que da la ley es en los tribunales federales de Estados Unidos. Y cualquier entidad, cualquier persona ahora que esté traficando, que está en propiedad robada de un ciudadano de Estados Unidos en Cuba, se le podrá demandar en los tribunales federales de Estados Unidos. Datos publicados por el Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba confirman que hasta mayo de 2020 se habían presentado 25 demandas contra 51 empresas. El 45,4% pertenece al país norteño y sus vínculos tienen que ver con Cuba solo en un grado menor. El resto de las demandas se interpusieron contra compañías de otros 10 países. Apenas 5 empresas cubanas fueron nombradas en las acciones legales y actualmente solo 2 permanecen implicadas. La ley Helms-Burton ha significado una limitación a este principio de libre comercio, porque dentro de todo su contenido, incluyendo el título 3, ha buscado tratar de poner barreras a la realización de actividades de comercio entre otros interlocutores comerciales, otras empresas extranjeras, además de las estadounidenses, con Cuba. Va directamente encaminado a limitar las inversiones en nuestro país a partir precisamente de frenar la posibilidad que tienen los inversores extranjeros, esencialmente, no solo de Estados Unidos, sino también de otros territorios, de invertir en determinadas propiedades que en su momento, hablamos de hace más de 60 años, fueran nacionalizadas legítimamente por el gobierno revolucionario cubano. El gobierno de Estados Unidos esgrimió una búsqueda de justicia como motivación tras el título 3 de la ley Helms-Burton. Sin embargo, el propio ex asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, reveló en su libro La habitación donde ocurrió la intención de presionar al gobierno cubano mediante las demandas. Lo que busca es provocar que es imposible que se cumpla con la ley, porque el título 3 junto con el título 2 dicen que el bloqueo, conforme se conoce hoy, no podría levantarse hasta tanto todas y cada una de las propiedades que fueron nacionalizadas en Cuba, no solo estadounidenses, sino personas que eran cubanas en aquel momento, no sean o devueltos o restituidos. But I would like to emphasize that European companies that are operating in Cuba will have nothing to worry about if they are not operating on property that was stolen from Americans post-revolution. Tendremos todos que prepararnos, buscar medidas para hacer más eficiente nuestra economía. Estoy seguro que los inversionistas extranjeros, como de hecho ya lo ha hecho la Unión Europea y otros, reaccionarán fuertemente. Espero que amparen y preserven el derecho y los intereses de sus propias empresas, de sus propias entidades que negocian o invierten o emiten turismo a Cuba, y que defiendan también su propia soberanía frente a una embestida brutal de carácter extraterritorial común. La Unión Europea rechaza firmemente la activación plena de la ley Helms-Burton por parte del gobierno de los Estados Unidos. La Unión Europea considera ilegal la aplicación extraterritorial de las medidas coercitivas unilaterales y recurrirá a todas las medidas apropiadas para proteger
sus intereses legítimos a sus ciudadanos y a sus empresas. El derecho internacional reconoce la posibilidad de un Estado, en el ejercicio de sus facultades soberanas, de expropiar, en este caso nacionalizar determinados bienes con motivo de utilidad pública. Nacionalizar todas las empresas de la compañía eléctrica, todas las empresas de la compañía de teléfono, todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO, la Sinclair, y además los 36 centrales azucareros que teníamos. En su momento, el gobierno cubano estuvo dispuesto a compensar y compensó a muchos de los propietarios que fueron expropiados. De hecho, Estados Unidos es el único estado, el único país que no tiene, que en su momento recibió afectación en sus ciudadanos por parte de las nacionalizaciones realizadas por el gobierno revolucionario y no tiene un acuerdo compensatorio firmado con el gobierno cubano. También es muy interesante el hecho de que las personas que tuvieron que ver, las afectadas al momento de las nacionalizaciones, muchas de ellas no están vivas y se ha permitido que sus sucesores adquieran la titularidad de ser demandantes. Es decir, sus sucesores hoy pueden interponer demanda por lo que le ocurrió a un familiar, cuando este familiar además tampoco era norteamericano. Y hoy pretende llegar hasta ellos los efectos de la ley Helms-Burton en algo que es verdaderamente un sinsentido dentro del punto de vista jurídico, porque en aquel momento esas personas no eran ciudadanos norteamericanos. Entonces, Estados Unidos no tiene la posibilidad de aplicar lo que llamamos la protección diplomática, que es una institución también del derecho internacional, en la que Estados Unidos habría podido hacer suya la reclamación de los norteamericanos, nunca de los cubanos, de los norteamericanos, y en una posición de igualdad entre estados haber resuelto el tema por vía de las negociaciones a través de un acuerdo compensatorio. Por tanto, es que siempre repetimos que Estados Unidos en realidad no quiere resolver este problema. Estados Unidos no quiere beneficiar a aquellos que fueron nacionalizados. Estados Unidos lo que pretende, y lo deja muy claro, sobre todo en el título 2 de la ley, es presionar un cambio de gobierno, es presionar una determinada conducta política por parte del gobierno cubano a través de unas medidas que son absolutamente ilegales porque son medidas coercitivas unilaterales en derecho internacional. La demanda es contra la compañía de cruceros Carnival, con sede en Florida. Y los demandantes son los cubano-estadounidenses Javier García Bengochea y Michael Ben, herederos de los puertos de Santiago de Cuba y de La Habana, respectivamente. Ambos acusan a Carnival de haber utilizado sin su consentimiento estos puertos nacionalizados. Fue la primera línea de cruceros en beneficiarse de nuestra propiedad robada, así que se merece la vergonzosa distinción de ser la primera en ser demandada. Después de 60 años, finalmente podremos obtener justicia de aquellos que robaron nuestra propiedad y de las empresas que han estado usando nuestros puertos para sus propios negocios. La ley Helms-Burton en su texto viola los reconocidos principios de que el dominio de una propiedad se establece de acuerdo con las leyes del país donde está localizada, de la libertad de financiamiento e inversión y la subordinación de compañías subsidiarias a las leyes del país residente. En el año 96, cuando se aprobó la ley, la Comisión Jurídica Interamericana de la OEA, la Organización de Estados Americanos, que podrá ser reputada de cualquier cosa menos de partidaria del gobierno cubano, aceptó que la ley era contraria al derecho internacional porque se aplica a bienes que no estaban en Estados Unidos, que estaban en Cuba y continúan estando en Cuba, y porque además se pretende encauzar en Estados Unidos, que es un estado que no tiene absolutamente nada que ver con el origen de los bienes. Según lo que reclaman ellos, según las propiedades que dicen que poseen y las cifras del valor de esas propiedades, tendría Cuba que estar dedicada a pagar eso únicamente, sin desarrollo, sin hacer más nada, decenas de años. Y como se puede comprender, esto resulta imposible. Y repito, por eso es que nosotros decimos que la ley se concibió para hacer que fuera imposible un acercamiento en la relación bilateral, y hasta tanto esta no quede eliminada, ni cubanos ni estadounidenses podemos hablar con seriedad de un progreso en la relación bilateral.
Algunas de estas demandas ya han sido desechadas. El juez del Distrito del Sur de Florida, Robert Scola, desestimó una demanda conjunta presentada contra 4 empresas estadounidenses de mercadeo turístico digital: Bookings, Hotels, Expedia y Orbix. El 12 de mayo, ese propio magistrado rechazó definitivamente una reclamación similar contra la compañía de comercio electrónico Amazon. Y a partir de la resolución de estas demandas, de los resultados que tengan estas demandas, pues entonces podremos hacernos una idea de cuál es la posición de los tribunales norteamericanos y cuál va a ser el futuro de las demandas en los Estados Unidos. De cara a las urnas de noviembre de 2020, Donald Trump visitó en el mes de julio la iglesia Doral Jesus Worship, centro de acciones contra la isla. Para confirmar la posición de su gobierno belicista y hostil, el magnate enfatizó su odio contra Venezuela, Nicaragua y Cuba, sin hacer mención siquiera a la situación epidemiológica, que en ese estado había cobrado hasta el momento la vida de más de 4.000 personas, con una avalancha de casos positivos de la COVID-19. And we're going to be fighting for Venezuela. We're going to be fighting for our friends from Cuba. They know that we've been doing that, and so many other places, but Cuba, Venezuela, we have it very well under control. And debemos seguir tomando las medidas necesarias para estar no solamente comprometidos a la democracia y comprometidos a eso que cada día se están jugando su libertad y hasta su vida a favor de la libertad de expresión, de los derechos humanos, etcétera, sino también a través de nuestra política hacer muy claro de que una dictadura como la que existe en Cuba no es un sistema democrático distinto, no es un sistema aceptable. Al final del día lo que deseamos para Cuba es lo mismo que tienen todos los otros pueblos de América Latina, menos la de Venezuela y Nicaragua. Lo que deseamos para Cuba es lo mismo que tienen todos los otros pueblos de América Latina. Mientras exista la ley Helms-Burton, no puede hablarse de un progreso sostenible en las relaciones bilaterales entre los dos países. Si dentro de un año, si dentro de 5 años, si dentro de 10 años, se inicia un proceso nuevamente de acercamiento en la relación bilateral, este no será sostenible mientras continúe existiendo la ley Helms-Burton.